Los científicos afirman que las personas que caminan asiduamente viven más tiempo. Caminar a paso ligero es la fórmula para envejecer saludablemente. ¿Pero es realmente suficiente? Muchos intentan hacer la vida lo más cómoda posible, lo que significa no hacer nada. Pero eso es un error. Sal de tu zona de confort y ponte a caminar, es lo que necesita el cuerpo. La ciencia advierte de que estar sentado es el nuevo fumar. La comodidad pone en peligro nuestra salud porque el ser humano ha nacido evolutivamente para caminar. Yo diría que correr 10 o 20 kilómetros es algo que cualquier persona puede lograr. Caminar es parte esencial de nuestro patrón de vida. Entrena el cuerpo y la mente, previene enfermedades y hace mucho más. Caminar es abrir una puerta al mundo. Demostrar cómo el ejercicio promueve la salud es el propósito de Ingo Frobose en la vida. El mayor experto en fitness de Alemania enseña e investiga en la Universidad Alemana del Deporte en Colonia. Y a él mismo le encanta estar en movimiento. Y aboga porque la gente vuelva a moverse. El 85% de la gente no practica ningún deporte, pero todos pueden caminar. Y si diéramos más pasos, también supondría un beneficio importante para nuestro seguro médico. Así que hacedlo, porque aliviaría la carga sobre nuestro sistema sanitario. Caminar tiene múltiples ventajas para la salud, sobre todo si se hace correctamente. Camina como lo harías normalmente en la ciudad. Los escaparates de las tiendas están a tu derecha y a tu izquierda, así que caminas tranquilamente, mirando sin prisas. Ahora vamos a caminar más rápido. Lo único que cambia es cómo se mueven tus brazos. Ahora aceleras más con los pies. Es decir, empujas con un poco más de fuerza. Coges un poco más de impulso desde el tobillo. Aumenta la velocidad, eso es. No todas las formas de caminar son iguales. Caminar es un arte. Solo a cierta velocidad el cuerpo empieza a calentarse. Caminar es una base fantástica que proporciona las herramientas esenciales de un entrenamiento sano para muchas personas no entrenadas. Digo a propósito de entrenamiento, ya que pasear no suele ser suficiente. Debe haber un ligero aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca y producirse un mayor recambio de oxígeno. Solo entonces el cuerpo sale de su zona de confort y se activa para rendir al máximo. Al caminar estimulamos positivamente muchas funciones corporales. El sistema inmunitario se activa desde el segundo 1. Tenemos mejores defensas. La circulación sanguínea aumenta y llega más oxígeno a todas las células. Casi todos los músculos están activos y estimulados. Las articulaciones se nutren. Las estructuras cartilaginosas se abastecen. Los ligamentos y los tendones se mantienen elásticos. El sistema cardiovascular se refuerza porque el corazón se fortalece y tiene que latir con menos frecuencia. De ello resulta una economización del trabajo cardíaco. El corazón y la respiración son cruciales para transportar oxígeno a las células. Allí ayuda a utilizar nutrientes vitales. Si esta actividad pasa a ser un entrenamiento, se convierte en una mini vacuna para el sistema inmunológico. Caminar actúa como una cura de aire fresco para las células. Birgit Böhm está convencida de que caminar tiene un efecto especial, sobre todo al aire libre. Esta científica del deporte quiere que la gente camine. Desde el punto de vista de la ciencia del entrenamiento, al hacer senderismo realizamos automáticamente un entrenamiento por intervalos. Empezamos muy despacio, luego pasamos a una intensidad ligera. Al ir cuesta arriba entramos en una actividad moderada e intensa. Luego puede que el sendero se allane de nuevo y entonces volvemos a tener un intervalo moderado. Y al ir cuesta abajo tenemos una intensidad ligera. Y eso entrena muy bien nuestro sistema cardiovascular. En Assau-in-Chiemgau, la científica trabaja en un estudio
con el objetivo de cartografiar las rutas de senderismo en las estribaciones de los Alpes según los niveles de dificultad. Junto con Laura Eisenberger, su estudiante de doctorado, están equipando a los sujetos de prueba con dispositivos médicos de medición. Lo primero que hacemos es ponerte la correa para poder medir tu frecuencia cardíaca. Necesitamos saber cuánto esfuerzo necesitan según la pendiente y la velocidad de marcha. El objetivo es establecer la ruta de prueba de 1 kilómetro. Luego, los datos se transfieren al material cartográfico para 8 kilómetros. En el futuro, los senderistas podrán medir su estado de forma individual antes de embarcarse en un gran recorrido. La ruta de prueba incluye todo lo que encuentran en la naturaleza: subidas, bajadas, llanos. Empezamos muy despacio. Los primeros 300, 400 metros son muy relajados. También vuelvo a comprobar su ritmo cardíaco y luego lo aumentamos poco a poco. El reto: cuanto más empinada es la pendiente, más velocidad exigen los científicos. Es bastante agotador. Se nota que nos cuesta respirar. La espiroergometría mide la proporción de oxígeno y dióxido de carbono en el aire que respiramos. Es un indicador de la intensidad de la marcha. Caminar es el movimiento humano más natural. Lo aprendemos desde muy pequeños. Actualmente estamos mucho tiempo sentados y para sentirnos bien, para estar sanos, nuestro cuerpo necesita movimiento. Y por supuesto, en la naturaleza tenemos movimiento, ejercicio y relajación. Si no hacemos eso, nuestro cuerpo se afloja, no nos sentimos tan bien, acabamos enfermando. Caminamos enérgicamente hacia la meta, Gaby. Mantén esta velocidad. Sprint final tras 1 kilómetro de marcha bajo guía científica. Voy a parar el cronómetro. Perfecto. Muy bien. Ahora estamos a 165 pulsaciones por minuto, lo que significa que las tenemos mucho más altas que cuando empezamos. Sigue respirando. Vuelve a bajar, pulsación a pulsación. Estupendo. El corazón es el motor, es la bomba de la vida y la sangre es bombeada a través de nuestras venas. Transporta el oxígeno a nuestros vasos, a los órganos y a nuestro cerebro y nos mantiene vivos. El movimiento es medicina. Caminar es parte esencial de la naturaleza humana. Los bebés sienten el impulso natural de caminar sobre 2 piernas. Los primeros pasos son un hito en el desarrollo. Y son precisamente estos pasos los que dieron al Homo sapiens una ventaja evolutiva. En el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, Jean-Jacques Soublin investiga los orígenes del bipedismo. Hay varias fases en este desarrollo. Comienza con los primates del tamaño de los chimpancés. Viven en los árboles y ya pueden adoptar la posición vertical. Luego viene el verdadero bipedismo, es decir, primates que bajan ocasionalmente de los árboles y ya pueden desplazarse por el suelo caminando sobre las 2 patas traseras. Fósiles de 5 a 7 millones de años de antigüedad nos muestran hoy que ese fue el primer paso. Los hallazgos óseos indican que un género de simios renunció a vivir en los árboles para ampliar paulatinamente su radio de acción sobre el terreno, apoyándose a partir de entonces en 2 extremidades. Los llamamos australopitecos. Se trata de un grupo bastante amplio de varias especies que vivieron hace más de 4 millones de años. La más conocida es la famosa Lucy. Hace más de 3 millones de años, Lucy y sus compañeros de especie vivían en Etiopía. Se trata de homínidos capaces de caminar. Su esqueleto presenta una serie de características que nos muestran que estaban plenamente adaptados a ese modo de desplazamiento.
Las huellas descubiertas muestran que los dedos de los pies se juntan al caminar, y al parecer el resto del cuerpo también cambia de forma decisiva con la bipedación. Caminan sobre los pies, las piernas están completamente extendidas, es decir, las rodillas no están semiflexionadas. La pelvis, sin embargo, ya tiene una forma parecida a la de las especies posteriores. Los dedos de los pies se acercan, pero pierden su capacidad de agarre, como la que poseen los simios. La especie ya no puede agarrar una rama con los dedos de los pies y vemos que ya empieza a desarrollar el arco plantar. Los primeros caminantes corrían descalzos. Debido al calzado, el pie moderno ya no está acostumbrado a rodar completamente. Caminar descalzo debe entrenarse para proteger las articulaciones, los músculos y los tendones de las sobrecargas. Los homínidos, como el Homo erectus, siguieron desarrollando la marcha erguida, que el Homo sapiens acabó perfeccionando. No porque la humanidad se volviera atlética de repente, la carne apareció en el menú. La caza, tal y como aún la practican hoy los pueblos indígenas, cobró importancia con los primeros bípedos. Una característica bastante notable de los seres humanos, que no se enfatiza lo suficiente, es que aunque no pueden correr rápido, pueden correr largas distancias. Tienen una resistencia absolutamente inusual y por eso pueden correr decenas de kilómetros. Los corredores más rápidos del reino animal solo aguantan poco tiempo. Los humanos, en cambio, pueden perseguir a su presa hasta que se desploma de agotamiento. La razón: los humanos enfrían su cuerpo con el sudor y así lo protegen del sobrecalentamiento. Además, sobre dos extremidades consumen solo una cuarta parte de la energía que consumen los chimpancés, por ejemplo. Así a los humanos les sobran reservas para el crecimiento del cerebro. El cerebro humano es 3 o 4 veces mayor que el de un chimpancé. Es algo enorme. Pero el cerebro, que nos aporta beneficios extraordinarios, es también un órgano que cuesta mucha energía. El cerebro, que solo representa un 2% de la masa corporal, consume cerca del 20% de la energía producida por el cuerpo. El investigador está convencido. La bipedación, de bajo consumo energético, y el crecimiento del cerebro son dos procesos mutuamente dependientes. Un bebé da sus primeros pasos cuando el cerebro está preparado y este puede seguir desarrollándose. Los niños dan una media de 14.000 pasos al día. Al mismo tiempo, caminar es físicamente muy complejo. En la Universidad Tecnológica de Compiègne, Frédéric Marin investiga cómo funciona la marcha humana. En el laboratorio de biomecánica puede utilizar tecnología de análisis para estudiar en detalle la anatomía de la marcha. Cámaras de alta resolución registran la compleja interacción del cuerpo durante la marcha. La marcha es un movimiento cíclico. El objetivo es desplazar el centro de gravedad hacia adelante, es decir, de la posición de la pierna trasera a la delantera y repetir. En la primera fase apoyamos el pie en el suelo. El centro de gravedad del cuerpo se desplaza así hacia adelante. Entonces la pierna trasera se levanta y se desplaza hacia adelante empujando. El peso se inclina hacia adelante hasta desequilibrarnos. En ese momento la pierna trasera vuelve a tirar hacia adelante y desplazamos de nuevo el peso del cuerpo. Y así es como funciona. Paso a paso seguimos desplazando el peso del cuerpo hacia adelante. La marcha es un ciclo totalmente automatizado de carga, empuje, descarga y aterrizaje. De los 650 músculos del cuerpo humano, la mayoría están activos al caminar, desde la planta del pie hasta el cuello, pasando por los glúteos. Cada paso ejercita el aparato muscular del cuerpo. Y no solo eso. Así, y luego apoyamos así. Perfecto. Todo el esqueleto contribuye a la marcha.
Eso se ve muy bien en esta imagen. Vemos la parte superior del cuerpo, la parte inferior. Todo está activo, en movimiento. Cuando caminamos, pensamos que solo nos movemos hacia adelante, pero eso no es cierto. Nos balanceamos verticalmente, pero también lateralmente. Caminar erguido es una sinfonía física. El teclado solo ha sido dominado a la perfección por los humanos. La Organización Mundial de la Salud recomienda 10.000 pasos al día. La persona moderna media no llega ni a la mitad. Demasiado poco, según Ingo Frobose. Pasamos sentados entre 8 y 10 horas al día y estamos mucho tiempo tumbados en la cama, por lo que el estímulo para el organismo es demasiado pequeño para mantener su funcionalidad. Apenas ocurre nada en el cuerpo. Entonces buscamos una taza de café para mantenernos despiertos. Y eso no es necesario al caminar, porque se activan todo tipo de procesos. Al ser parte esencial de nuestra naturaleza, caminar mantiene todo el cuerpo en forma. La tarea es caminar, como antes, con pasos vigorosos, pero grandes. Los estudios sugieren que caminar intensamente proporciona una protección preventiva contra las enfermedades. Veamos el tema de la diabetes. Sí, es una epidemia en toda Europa. Para ello necesitamos actividad física porque solo así se quema azúcar, por ejemplo, en los músculos. Se activa todo el sistema metabólico y se regula la tensión arterial. Esto solo ocurre durante la actividad física y no durante la inactividad. Un sencillo experimento muestra cómo afecta la actividad física a la concentración de azúcar en la sangre. Poco después de la ingesta de alimentos, la concentración de azúcar en la sangre aumenta bruscamente. La insulina ahora debe ser distribuida para transportar los nutrientes a las células. Con este sujeto de prueba se puede observar un aumento significativo de los niveles de azúcar. Si tengo demasiado azúcar en el cuerpo tiene que trabajar con él durante más tiempo. En segundo lugar, cuando llega el siguiente alimento, el cuerpo aún no ha liberado su capacidad de absorción, por así decirlo, y ello implica que tiene que engordar las células. Eso es lo que sucede en términos generales. Y la consecuencia, en última instancia, es que engordo. Muchas enfermedades de nuestra civilización, como la diabetes, surgen de ahí. ¿Puede una caminata corta e intensa justo después de una comida ayudar a regular los niveles de glucosa en la sangre? A un grupo se le permite seguir descansando y el segundo grupo tiene que caminar por el estadio. Durante 20 minutos los sujetos de prueba deben hacer ejercicio moderado. Los análisis de sangre muestran que incluso una actividad mínima ayuda al cuerpo a procesar mejor la energía que ingiere. ¿Ves el resultado? Sí. El grupo que caminó después de comer mostró una reducción más rápida de los niveles de glucosa en sangre que el grupo inactivo, lo que nos demuestra que se quema mucha más energía caminando. Siempre merece la pena caminar para quemar calorías. Lo ideal, por supuesto, es justo después de comer. Con 1000 pasos podría estar respondiendo a mi ingesta de alimentos. Todas las personas que realizan un poco de actividad física después de comer tienen menos probabilidades de sufrir sobrepeso y desarrollar otros problemas de salud. Así que no tiene que ser un programa deportivo extenuante. Caminar a paso ligero protege contra la diabetes y la obesidad. Estas enfermedades también tienen un impacto directo en la marcha. En la Universidad Tecnológica de Compiègne, Frédéric Magan utiliza un traje prostético para mostrar cómo cambia la biomecánica del cuerpo con estas enfermedades. Vemos cambios inmediatamente. La distancia entre los pies para estabilizar el centro de gravedad del cuerpo ya no está donde debería estar anatómicamente, sino que se desplaza a la zona donde se encuentra la mayor parte del peso. Esto hace que el cuerpo se balancee más y tengamos que contrarrestar más con los pies para estabilizarlo. Por lo tanto, hay que abrir más las piernas. También aumenta la frecuencia de las zancadas. Esto hace que caminar sea más agotador, te cansas rápidamente y la presión de contacto es mayor. El aumento de peso hace que el centro de gravedad se comporte de forma diferente y el cuerpo se adapta a ello. El centro de gravedad se moverá un poco más. ¿Estás bien? Sí. Magan estudia los movimientos de los parámetros corporales alterados para identificar enfermedades al caminar. Sigue indirectamente la pista de la diabetes.
A nivel del pie hay una pérdida de propiocepción, que es la percepción de nuestro propio cuerpo en el espacio. Esto significa que la percepción del contacto con el suelo cambia. Esa sensación en los pies es uno de los efectos que produce la diabetes. El objetivo de la investigación biomecánica sobre la marcha no es solo detectar enfermedades, sino también analizar si los medicamentos ayudan y cómo. El análisis del movimiento es un indicador de nuestro estado de salud. Ahora bien, si se administra medicación o se cambia la dosis, afecta a este indicador y vemos el cambio en la marcha. También se dice que los análisis de la marcha ayudan a los pacientes con la enfermedad de Parkinson, en la que el sistema musculoesquelético se vuelve muy restringido. Pero ¿de dónde proviene el impulso de caminar, que es tan sumamente complejo y sin embargo la cosa más normal del mundo? Jean-René Casalet es científico del Instituto de Neurociencia Cognitiva e Integrativa de la Universidad de Burdeos. Se interesó por saber dónde se encuentra el motor de la marcha en los humanos. El sistema nervioso de las ratas le puso sobre la pista. Los primeros estudios sobre invertebrados en los años 60 mostraron la existencia de pequeñas redes. Hubo incluso simposios de investigación que las llamaron minicerebros. Funcionan independientemente unos de otros. Podríamos separarlos, meterlos en una cajita y ver cómo se organiza la marcha. Los investigadores no encontraron estos minicerebros en la cabeza, sino en la médula espinal. Hace casi 30 años, Casalet buscaba el motor de la marcha y aisló la médula espinal de una rata. Colocó directamente en ella neurotransmisores que normalmente se originan en el cerebro e hizo un descubrimiento asombroso. La pregunta era si el neurotransmisor es capaz de desencadenar el movimiento en la médula espinal. Y efectivamente lo hace. Inmediatamente después de la aplicación, hay una ligera actividad. Aumenta y se vuelve rítmica. Es decir, el motor empieza a girar automáticamente a una velocidad constante de 1 a 2 segundos por revolución. El hallazgo. Para caminar, el cerebro solo envía un impulso a través de neurotransmisores. El sistema nervioso de la médula espinal organiza finalmente el esqueleto y los músculos de forma completamente independiente. Allí, las neuronas se comunican entre sí. Este es el resultado en ratas, pero ¿es aplicable a los humanos? Para ello, Jean-René Casalet no estudia el cerebro, sino cómo se controlan los músculos, y encuentra paralelismos en los humanos con el sistema nervioso de las ratas. Es un sistema que está completamente aislado. Tenemos una imagen de lo que produce el sistema nervioso para activar nuestros miembros. El sistema de las ratas es transferible a los humanos. Hemos observado que se estimula directamente el mismo segmento vertebral, el segmento lumbar L2. De hecho, funciona de forma idéntica, al mismo nivel. Así que no hace falta mucha fuerza cerebral para empezar a correr. Casalet observó en las ratas que la médula espinal estimula el movimiento por sí sola durante más de 24 horas tras la colocación de neurotransmisores. La analogía con el motor es aplicable al arranque y la aceleración. El combustible se transmite del cerebro al pequeño motor de la médula espinal y viceversa. Cuando tengo que parar para cambiar de dirección o cuando llego a mi destino, el cerebro simplemente envía la señal de frenada y el sistema nervioso se detiene. Es como cuando conduces un coche. Cuando tienes que parar, quitas el pie del acelerador y pisas el freno. Es el mismo principio. El cerebro solo da la señal. De modo que los humanos apenas utilizamos el cerebro para realizar el puro proceso motriz de caminar y podemos dedicarlo fácilmente a otros menesteres. Por eso el investigador de la marcha Bertrand Weissaer pasea con regularidad por Leipzig para encontrar nuevas ideas. Muchas veces te sientas en tu escritorio a pensar en algo y no llegas a ninguna parte. Entonces paras un rato, sales a la calle y al cabo de una hora vuelves. Y de repente la tarea se torna muy sencilla. O incluso por el camino se te ocurre la forma de resolver el problema. Muchos filósofos sostienen que se puede pensar especialmente bien mientras se camina.
Goethe, Schopenhauer o Nietzsche, todos ellos abogaban por el paseo diario y tuvieron numerosos destellos de inspiración mientras caminaban. Caminar nos ayuda a menudo a encontrar nuevas vías alternativas, también en las reuniones. Por eso es práctica habitual en el mundo de los negocios. A veces los empresarios no llevan a cabo sus reuniones en una sala de juntas, sino que escogen un entorno más relajado, caminando en grupo. Weishar está plenamente convencido. Caminar agudiza nuestra consciencia. Solo en ese estado de movimiento, a nuestro ritmo natural, las personas somos plenamente receptivas. Las impresiones sensoriales fluyen constantemente hacia nuestro cerebro, y este solo puede llevar una cierta cantidad de información a nuestra consciencia. Cuando nos desplazamos a gran velocidad, en bicicleta o en coche, es obvio que se nos escapan muchas cosas. En ese sentido, caminar ayuda a agudizar la percepción del mundo que nos rodea. De hecho, las observaciones de Bertrand Weishar, junto con las de grandes poetas y pensadores, no se pueden desestimar sin más. Numerosos estudios demuestran que el ejercicio tiene un efecto positivo en el rendimiento cerebral. Antiguos eruditos, como Aristóteles, por ejemplo, caminaban y estaban físicamente activos. Durante el proceso se reflexionaba, se discutía, se intercambiaban ideas, se analizaba, y ese caldo de cultivo fue el germen de muchas de las estructuras sociales que tenemos hoy. Caminar beneficia la atención, la percepción y la concentración. Varios estudios científicos han demostrado que la eficiencia del cerebro aumenta significativamente durante la actividad física. Aprendemos el vocabulario mucho mejor y de forma más eficaz. La ciencia afirma que la intensidad de los procesos de aprendizaje se incrementa en un 300%. Sin embargo, el cerebro sigue teniendo que realizar numerosas tareas durante la actividad física. Nicole Hudel mide la actividad eléctrica del cerebro en el laboratorio de movimiento utilizando la moderna tecnología Grail. En comparación con la posición sedente, el cerebro tiene que realizar muchos más cálculos. Cuando estamos sentados tenemos una posición equilibrada y el cerebro no tiene que realizar demasiadas acciones atencionales y adaptativas, las llamadas acciones anticipatorias. En cambio, cuando estamos de pie o caminando, al modificarse el centro de masa de nuestro cuerpo y por ende la fuerza de gravedad que actúa sobre nosotros, tenemos que activar muchos más procesos para mantener el equilibrio. Los resultados muestran que cuando el cuerpo pasa de una posición sedente a una posición erguida, el cerebro se pone en marcha como un motor, tal como se puede observar en las áreas motoras. Existe una actividad cerebral rítmica en el cerebro. Lo sabemos gracias al electroencefalograma, una imagen en la que se registran todas estas ondas y la actividad cerebral está hasta cierto punto cronometrada. El aprendizaje de contenidos, por ejemplo, está ligado al desarrollo de esos ritmos cerebrales. Si alteramos de algún modo dichos ritmos, dificultamos el proceso de aprendizaje. Gerd Kemperman investiga la conexión entre la actividad física y la actividad cerebral. Parece ser que cuando nos movemos, sobre todo si lo hacemos con cierta regularidad, se produce una resonancia positiva que pone literalmente en marcha nuestro cerebro, por así decirlo. Eso es lo que nos induce a pensar que caminar o correr es saludable. De hecho, los investigadores creen haber encontrado la causa de esta conexión en ratones de laboratorio. Hicimos un sencillo experimento haciendo correr a algunos ratones en una rueda de ejercicios mientras que otros carecían de ella. También que algunos ratones vivieran en un entorno rico en estímulos y otros lo hicieran en un entorno más pobre en estímulos. En ambos casos se produjo un incremento en la producción de neuronas en el hipocampo, la región cerebral responsable del aprendizaje y la memoria. El hipocampo desempeña un papel fundamental en el procesamiento de la información. En el experimento, los ratones activos formaron nuevas células nerviosas precisamente en esa estructura. Lo más relevante es que el hipocampo es la única región del cerebro que puede generar células nuevas durante toda la vida.
Nuestra tesis es que estas nuevas formaciones de células nerviosas del hipocampo constituyen un depósito de reserva. Llenamos nuestro depósito para dotar a nuestro cerebro de mayor plasticidad, maleabilidad y adaptabilidad, por así decirlo. Si llevamos una vida activa, estaremos en mejor situación cuando nos lleguen las adversidades asociadas a la vejez. El depósito de reserva estará más óptimamente lleno y, llegado el momento, podremos recurrir a él para seguir adelante. Cuanto menores son las reservas almacenadas en nuestro depósito, mayores son las pérdidas sensoriales que se producen. En la ciudad alemana de Chemnitz, Nicole Hudel investiga cómo la pérdida sensorial afecta al proceso de caminar. Con la ayuda de una gran pantalla, coloca a los sujetos de prueba en situaciones especiales en las que tienen que dominar diversas tareas. Contrariamente a lo que se podría suponer, el movimiento o la marcha es un proceso muy complejo que también tiene lugar en nuestro cerebro. Pero, obviamente, toda la actividad muscular forma parte del proceso. En primer lugar, tenemos que dirigir nuestra capacidad de atención a lo que ocurre a nuestro alrededor. Tenemos que integrar toda la información sensorial que recibimos del entorno. No solo lo que sentimos y lo que vemos, sino también lo que podría venir hacia nosotros, como el sonido de una ambulancia al que tal vez debamos responder. El cerebro tiene que procesar e integrar toda esta información mientras caminamos. Finalmente se produce un bucle de vuelta a la periferia cerebral para proporcionar el rendimiento necesario durante la marcha. Al caminar, el cerebro no se centra en la secuencia motora, sino en los obstáculos que encuentra en su entorno. En un puente colgante virtual se comprueba hasta qué punto el sujeto de prueba percibe estas influencias. La cinta andadora se encarga de activar las sacudidas, simulando los ascensos y descensos del camino. Al mismo tiempo, unas gaviotas vuelan hacia el sujeto de prueba, que tiene que esquivarlas. Has reaccionado correctamente el 64% de las veces, abriéndote paso correctamente entre las gaviotas. Aunque de vez en cuando las gaviotas te han estorbado un poco, como habrás notado. Pero en general, tu rendimiento ha sido sobresaliente. ¿Cómo te has sentido? Me ha parecido impresionante. Ha sido algo nuevo para mí. Me hubiera gustado mayor dificultad incluso. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vaya por Dios. Ahora te vamos a llevar de vacaciones. Como puedes ver y oír, estamos en Nueva York. Imagina que le estás leyendo a tu mujer la guía turística mientras paseas por las calles de Nueva York. A la cabeza del gobierno de la ciudad de Nueva York está el alcalde. La multitarea es una actividad muy común. Es algo que hacemos una y otra vez en la vida cotidiana. Pero en el caso de las personas mayores, se pone de manifiesto que puede llegar a ser todo un reto. Según la revista Forbes, Nueva York es la ciudad con el coste de vida más alto. Muchas gracias. ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Has visto algo en Nueva York? He observado un coche de policía a la derecha. ¿Has notado algún tipo de cambio en tu forma de caminar? Es como tú dijiste. Me he tambaleado un poco porque estaba concentrado en el móvil. No suelo hablar por teléfono cuando camino por la calle en medio del tráfico. Simplemente olvidamos las cosas que ya no realizamos y nuestro rendimiento disminuye en consecuencia. De hecho, hay indicios de que la capacidad multitarea puede entrenarse, incluso en la edad adulta. Sin embargo, los resultados son muy ambiguos. Hay estudios de entrenamiento que demuestran con claridad que se producen mejoras cuando se entrena la propia situación de multitarea en general. También hay indicios de que se produce un efecto positivo cuando se procesan y entrenan de forma individual los diferentes componentes de la multitarea. La pérdida sensorial asociada a la vejez se puede contrarrestar a una edad más temprana. Caminar ayuda a agudizar los sentidos de nuevo. Los pequeños ejercicios de la vida cotidiana tienen un efecto muy beneficioso. Tenemos sentidos que se activan cuando caminamos, como el del tacto, que garantiza que permanecemos siempre en la posición correcta. Terminaciones nerviosas en los músculos nos proporcionan información sobre la posición de nuestras articulaciones y sobre la tensión acumulada en los músculos. Cuando caminamos, escuchamos de forma natural toda la información que el entorno nos proporciona. Levántala sucesivamente, eso es. Ahora camina en diagonal. Muy bien. Aumenta la velocidad. Muy bien, eso es. Ahora para y camina hacia atrás.
Mantén la línea, mantén la línea, mantén la línea. Cambia de dirección, pasos laterales. Camina bien, con precisión. Aumenta la velocidad, eso es. Ahora de frente otra vez, con precisión. He preparado una cuerda. Primero quiero que sientas lo importante que es la vista para esto. Véndate los ojos con el pañuelo. Ahora ya no cuentas con el sentido de la vista, así que tendrás que confiar solo en tus sensaciones. Vuélvete hacia mí. Quítate la venda un momento. Cuando caminamos, normalmente solo pensamos en la velocidad, pero cuando caminamos con precisión, necesitamos la vista muy a menudo, por ejemplo, al movernos por calles estrechas entre mucha gente. Cuando tenemos que hacerlo a mayor velocidad, o hacia adelante y hacia atrás y hacia los lados, la cosa se complica. Quédate quieta. Delante de tu pie derecho hay una cuerda. ¿La notas? ¿La has sentido? Ahora intenta caminar sobre la cuerda sintiendo su contacto. Mide unos 2,5 metros. Siéntela. Eso es. También notarás cómo, al no contar con el sentido de la vista, tu estabilidad se resiente bastante, y eso suele ser peligroso. Ya está. El entrenamiento del equilibrio es de precisión. Podemos practicarlo en casa de vez en cuando, estando de pie sobre una sola pierna, cepillándonos los dientes, o levantando una pierna de vez en cuando, estando en la cocina. También mientras viajamos en tren, practicar la pérdida de equilibrio apoyándonos en una sola pierna. Estos ejercicios entrenan la precisión y la coordinación. Caminar no solo mantiene el cuerpo en forma y la mente alerta, también puede curar enfermedades. Valérie Bourdeau, natural de Sion, cerca de Ginebra, lo ha experimentado en su propio cuerpo. Hace muchos años sufría fuertes dolores en el corazón. Los médicos le diagnosticaron una doble hernia discal, pero el diagnóstico médico no explicaba su intenso dolor. Cuando me diagnosticaron doble hernia discal después de la operación de corazón, me pregunté, ¿qué me está pasando? Algo dentro de mí parecía bloqueado. Ya no podía moverme y mi corazón estaba simbólicamente obstruido. Un día, un amigo me aconsejó que cogiera unos bastones de senderismo y saliera a dar un paseo. Pensé que se había vuelto loco. Mi dolor era insufrible. Pensé, nunca seré capaz de hacerlo. Pero una mañana cogí los bastones en mis manos y empecé a caminar. Primero solo hice la mitad del camino, luego un poco más, y finalmente el camino completo. Descubrí este lugar mágico. Venía a menudo, 2 o 3 veces por semana. Entonces algo empezó a suceder. De repente, el dolor de Valérie era diferente. No había desaparecido, pero con cada paseo sentía una especie de alivio. Seguramente no habría encontrado una explicación caminando yo sola. Un terapeuta me acompañó y trabajó conmigo sobre mi historia familiar, sobre las cosas que me agobiaban, pero de las que nunca se hablaba en la familia. Cuando no hablamos sobre nuestras emociones, estas se quedan aprisionadas en el cuerpo. Pude afrontarlo porque caminar me dio fuerzas para afrontar ese dolor. Y al hacerlo, pude abordar los problemas de mi historia familiar. De repente, encontré las palabras para hablar de algo que nunca había podido expresar. Desde que Valérie camina con regularidad, sus molestias han disminuido. Para ella, caminar a diario es una terapia contra el dolor, que ahora también utiliza con sus pacientes como psicoterapeuta en su consulta. Valérie está convencida de que mover el cuerpo ayuda a poner de nuevo en marcha nuestra psique. Las situaciones problemáticas se abordan de forma sistemática a través de la actividad física. La marcha terapéutica ayuda a reducir la ansiedad, reduce los bucles mentales, favorece el descanso y el sueño y recupera la relajación muscular.
Y caminar también favorece el bienestar general a través de la respiración. Cuando caminamos, respiramos. Cuando caminamos con bastones, el pecho se abre. Es como si el corazón se propulsara. Y esa respiración hace algo en nuestro interior. No solo oxigena todo nuestro sistema, también alimenta nuestro sistema hormonal. Liberamos endorfinas, hormonas de la felicidad. Y estos neurotransmisores devuelven a nuestro cerebro el equilibrio no solo mental, sino también físico. Caminar significa abrir una puerta al mundo. Caminar nos conecta con nosotros mismos y con la naturaleza. Caminar nos hace sentirnos vivos. Numerosos estudios demuestran que muchos estados de ánimo depresivos pueden desaparecer con la actividad física o se pueden abordar de una forma terapéutica. En muchas instalaciones terapéuticas, caminar o correr se utiliza con este fin. Se trabajan estados de ánimo depresivos o enfermedades en forma de trastornos mentales. Yo el estrés lo elimino mediante la respiración. Con la técnica adecuada, el cuerpo se abastece aún mejor de oxígeno mientras caminamos. Muchas personas respiran de forma incorrecta a través del tórax y se produce un bloqueo. Jadean en la parte superior del cuerpo. El aire ni siquiera llega al centro del cuerpo. Lo que hacen los cantantes de ópera y los atletas es respirar hacia el abdomen. Tenemos un gran músculo que es el diafragma. Tiene mucho tejido conectivo y separa la parte superior del cuerpo de la inferior en la zona del pecho. Eso nos ayuda. El área del pecho se eleva, desciende y vuelve a elevarse. Cuando el área del pecho desciende hacia el abdomen, inhalamos, introducimos un gran volumen de aire y exhalamos de nuevo. Hay un truco muy sencillo para que el cuerpo esté siempre bien abastecido de oxígeno. Consiste en inspirar una vez cada 4 pasos y expirar una vez cada 4 pasos. Adelante. 1, 2, 3, 4, exhala. 1, 2, 3, 4, inhala. Muy bien. Es un ejercicio que usa la marcha para mantener la movilidad, la independencia y el buen estado físico. Caminar nos pone en forma y nos hace felices. Sin embargo, no hace mucho tiempo que la sociedad tiene acceso al disfrute de esa felicidad. Caminar tal como lo hacemos hoy es un pasatiempo relativamente reciente y solo se puso de moda de forma paulatina hace unos 300 años. El paseo, la actividad de caminar, tal como está documentado en la historia, estaba reservado a la nobleza. Los nobles paseaban por los jardines de sus castillos entre sus iguales. Con la aparición de la burguesía y el inicio de la industrialización, que trajo consigo la división del trabajo, cada vez más habitantes de las ciudades disponían de tiempo el fin de semana para salir a pasear. Querían hacerlo como la nobleza. La historia cultural nos dice que el paseo es un invento de los habitantes de las ciudades. Sin embargo, sobre todo en las ciudades, a los peatones cada vez les resulta más difícil encontrar caminos por los que pasear. En los años 20 surgió en la arquitectura el concepto de ciudad descentralizada. Las funciones se separan en la ciudad y todo se vuelve a vincular con el tráfico rodado. El sistema se puso en práctica después de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad orientada al automóvil es el elemento fundamental que aún sufrimos hoy, y la próxima generación tendrá mucho que hacer para recuperar el modelo de ciudad lúdica, por así decirlo. Lo justo para nosotros, como seres vivos, es la ciudad del cuarto de hora. Es decir, la ciudad en la que podemos alcanzar a pie todos los objetivos esenciales de la vida cotidiana en 15 minutos y en la que podemos hacerlo todo, más o menos, a pie. Al mismo tiempo, será también una ciudad saludable, puesto que nos permitirá realizar automáticamente nuestros 8.000 o 10.000 pasos diarios.
La ciudad del cuarto de hora es uno de los objetivos a largo plazo que se ha propuesto conseguir la ciudad de Leipzig. Con este propósito, el ayuntamiento ha creado la figura del organizador. Friedemann Goerl es el único agente de tráfico peatonal de Alemania que se ocupa exclusivamente de que las cosas vuelvan a marchar mejor para sus habitantes. En las últimas décadas, caminar tendía a considerarse una actividad marginal en muchas ciudades de todo el mundo. En la actualidad se está produciendo un cambio de mentalidad que hace que las ciudades y los ayuntamientos vuelvan a prestar más atención al tráfico peatonal para promoverlo como el modo de transporte más sostenible, ecológico y saludable. Bertram Weissar y Friedemann Goerl trabajan juntos para hacer la ciudad más peatonalmente amigable. El antiguo borde de la acera llegaba hasta aquí, ahora se ha complementado con una extensión de la acera que llega hasta la calle, de modo que los coches ya no aparcan a la entrada del parque. Así se tiene una salida sin barreras, con un sistema de guía para invidentes. Y al otro lado se ha añadido otra extensión. Exacto. Se ha añadido en ambos sentidos con el mismo objetivo. En muchos lugares necesitamos zonas peatonales por las que se pueda pasear sin tener que lidiar con otros tipos de tráfico. Pero también necesitamos instalaciones de tráfico sin barreras para que todas las personas que viven en la ciudad puedan participar en la vida pública. Y esto requiere de un montón de pequeñas medidas que tienen un gran impacto para la colectividad. Lo más interesante es que ahora se puede uno situar aquí para mirar. Los adultos podemos ver desde esta altura, pero los niños miran desde esta altura, así. Desde aquí no puedo ver por encima de los coches, pero si me acerco al borde, puedo ver la calle. Es como poner una pequeña tesela en un lugar muy concreto. Pero muchas teselas como esta forman un mosaico nuevo, en el que el ciudadano puede estar claramente mejor y más seguro a pie. Una ciudad con aceras estrechas en la que nadie camina es una ciudad muerta y vacía. Como ciudadanos queremos tener ciudades vivas. Además tiene implicaciones beneficiosas para la economía. En los lugares peatonales proliferan los negocios, las tiendas y los comercios. Para devolver la ciudad a los peatones, Leipzig proyecta una instalación única en Alemania, el Parkbogen Ost. Una línea de tren en desuso situada sobre un viaducto será rediseñada y conectará varias partes de la ciudad, lejos del tráfico rodado normal, por encima de los tejados de Leipzig. Una idea que partió de los ciudadanos de Leipzig. Aquí vemos un dique y las estructuras que se van a construir. El diseño para el concurso tendrá que ajustarse. El objetivo es contar con una red muy tupida con atajos que permitan ir del punto A al punto B rápidamente. Este concepto global de ciudad funciona mucho mejor que contar con islas por todas partes desconectadas entre sí. Solo conectando los espacios verdes individuales, las áreas individuales del parque, podemos crear esta grandiosidad. El objetivo no es brindar al peatón la posibilidad de pasear durante algunos minutos por un pequeño espacio verde aislado, sino que pueda decir: hoy voy a pasear por el parque, llevo 1 hora caminando y todavía no he llegado al final. Esa es la grandeza de este proyecto, situado al lado de una ciudad densamente edificada. Será una joya en la que la gente podrá caminar con su familia y disfrutar de ella paseando. La ruta serpentea por la zona este de Leipzig, como un gran pasillo verde durante 5 kilómetros. Paseando por él, los habitantes de Leipzig podrán descubrir la ciudad a pie y no en coche. Con la llegada del automóvil, el coche se convirtió en un símbolo disparatado del estatus. Hoy ocurre quizá todo lo contrario. Una expresión de prosperidad es poder permitirme recorrer mis rutas a pie y decir: cuando paseo simplemente disfruto. En eso consiste la vida, ¿no? En disfrutar de cada minuto que vivimos. Sin embargo, caminar también tiene sus límites. En la montaña, caminar mucho no es siempre saludable en la misma proporción. Con su estudio, Birgit Pong no solo quiere animar a la gente a hacer senderismo, sino también proteger a los aficionados a la montaña de un exceso de confianza.
Evaluar la forma física de una persona no es tan sencillo, sobre todo cuando viajas como turista a una zona de senderismo. Entonces es muy difícil calcular el efecto real que puede tener sobre nosotros una altitud de 700 u 800 metros. Es importante conocer qué estado de entrenamiento necesitamos para poder recorrer ese camino. Si nos fijamos en las estadísticas, muchas personas mueren en la montaña de un fallo cardíaco súbito. Es la causa más común de muerte, en una proporción de 4 por cada 100.000. Afecta principalmente a hombres mayores de 35 años, que son los que tienen un mayor riesgo. Antes de la prueba sobre el terreno se comprueba el estado de salud de los sujetos de prueba en el laboratorio y luego una vez más en la pista de pruebas. El ritmo cardíaco está bien. El tiempo ya está corriendo. Si estás listo, podemos empezar. No solo los datos puros y duros forman parte del estudio, también se pide a los sujetos de prueba que califiquen el esfuerzo de forma subjetiva. No queremos que llegues a la zona roja. No pretendemos una carga máxima, sino una carga submáxima. A un ritmo adecuado se puede sostener el esfuerzo durante más tiempo y el entrenamiento resulta más eficaz. La idea es que cada persona se mueva de manera ajustada, que no se exceda y que encuentre el entrenamiento óptimo acorde a su estado físico. Ha sido un recorrido maravilloso, a buen ritmo. Además he recuperado bien, así que no he llegado a mi límite. Un paseo excelente. Pronto estos investigadores proporcionarán datos precisos a los excursionistas que visitan las estribaciones de los Alpes. Mientras, pequeños trucos también pueden ayudarnos a dar un paso adelante en la vida cotidiana. Puedo caminar por todas partes y a cualquier hora. Todo el mundo hace una pausa para comer que puedo aprovechar para dar un paseo. Puedo hacer mis compras a pie. No tengo por qué enfadarme cuando no encuentro sitio para aparcar justo delante de la puerta de mi casa. O puedo bajarme del tren una parada antes o subir una parada después para salir de mi zona de confort y caminar. Eso es lo que necesita el cuerpo.